De terrorismos a terrorismos. 27. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 05. En honor a la verdad. El compromiso filosófico. Parte 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Tratándose de que se establece una relación simbiótica entre el Estado y el crimen organizado que resulta consustancial al sistema, porque el capitalismo es en sí el gran negocio fraudulento por antonomasia. De la explotación del trabajo a la explotación de la natura, al predominio del mal llamado capital financiero, mejor dicho, capital usurero y dominio crematístico, a la descomposición social y al uso y abuso de drogas en una sociedad configurada para el consumo extremo. No hay sino una lógica de continuidad. Regresando al caso de Italia, la relación de colusión entre la mafia y las grandes empresas que cotizan en la bolsa de Milán es un hecho. Empresas transnacionales italianas, la mayoría del sector construcción, capaces por su prestigio y poderío económico de resistirse al acoso mafioso, deciden lo contrario, llegando a acuerdos con las grandes organizaciones mafiosas. ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene?, contestan los comerciantes italianos. Conviene hacer acuerdos con la mafia cuando ésta controla las licitaciones de las obras públicas, las maquiladoras del área de Nápoles que fabrican ropa para las grandes firmas italianas, cuando la mafia controla la distribución al menudeo, cuando la mafia controla el procesamiento de la basura y los desechos, cuando la organización controla los medios de transporte, cuando sistema, como le dicen en Nápoles, controla las mercancías que importan en Italia. Es mejor aliarse que combatirla. A fin de cuentas, hay de mafias a mafias, y todo queda como la cosa nostra. Desde luego que Silvio Berlusconi y su desvergonzada administración, esto es, y demás cómplices que le acompañan, son los directos responsables de la bancarrota italiana, como en el caso de México lo es Salinas y sus seguidores y continuadores. ¿Y los negocios? ¿Il Cavalieri? Bien, gracias a Dios. ¿Y la economía italiana? Quebrada. Cierto es que en los últimos años la cotización de sus empresas ha ido a la baja. Le pasa a todos, a pesar de las ventajas que ofrece ser capitalista y mandatario, lo que no quita que su fortuna esté evaluada en la actualidad en unos 9.000 millones de dólares. La revista Forbes, considerando las empresas de su propiedad, calcula su fortuna en 7.800 millones de dólares, ubicándolo como el tercer hombre más rico de Italia y el 118 del mundo. Cintia Rodríguez, El desplome de Il Cavalieri, proceso 1828. De manera similar a como ocurre en México, los millonarios Forbes que el salinismo procreó siguen siendo preponderantes. No está de más decir que en este momento que la fórmula duopolio Salinas-Quique-Gaviotón se perfila como la promoción de la caquistocracia para el sexenio entrante, pero espérense sorpresas. Entiéndase de una buena vez por todas que el neoliberalismo sí funciona, y funciona muy bien. Sí, para concentrar la riqueza en la élite capitalista en detrimento de la auténtica economía. Así, la otrora tercera economía de Europa se ve devaluada en su calificación por instituciones del agio estadounidenses, provocando que la deuda pública generada por los excesos privados obligue a recortar el gasto público y que intervengan los bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional para salvar a los banqueros y joder a los ciudadanos. Para compensar la debacle, ahora se informa que la petrolera italiana privada Ente Nazionale Idrocarburi, ENI, en la cual Berlusconi tiene participación en sus acciones, se perfila como una de las empresas abocadas a extraer el petróleo libio. El ministro italiano de Exteriores así lo proclama: ENI será la número 1 en Libia. Preciso negocio de quitar al sátrapa incómodo en afán por satisfacer los requerimientos de hidrocarburos para la depreciada Europa. Italia con Gaddafi conseguía alrededor de 425.000 barriles de petróleo libio, la tercera parte de las exportaciones del país norafricano, mientras que España importaba con Gaddafi 115.000 barriles de petróleo al día, y Repsol extraía alrededor de 70.000 barriles
que le redituaban unos 2.500 millones de dólares anuales. Que vivan los derechos humanos y la democracia que el imperialismo decadente promueve. El festín de las fieras da paso a que las transnacionales, ya sin la interferencia que Gaddafi representaba, dispónganse a repartirse el pastel de chapopote. Apréciese el secular recurso de los colonialistas occidentales agrupados en la OTAN, sus protocolos de eliminación del sátrapa incómodo. Gaddafi era un terrorista, cuyo principal y original delito fue proteger el petróleo libio. Como tal, era el terrorista por antonomasia que el imperio requirió para iniciar la guerra contra el terror. Posteriormente lo engañaron con un supuesto indulto. Después le extrajeron todos los petrodólares que pudieron al unísono que lo iban desarmando y le incrustaban exmiembros de Al-Qaeda para que de manera repentina se acordasen de que les era incómodo. No aflojaba los contratos a los precios y las cantidades propicias, procediendo a cooptar a sus allegados más cercanos e inventarle que estaba masacrando a su pueblo. Vengan los bombardeos humanitarios para salvar al pueblo del tirano, contando con la aquiescencia de la ONU y su resolución 1973, vía libre para despedazar a los libios. Pero cuidado de no maltratar las instalaciones petroleras. La protección brindada por la OTAN produjo algo así como 25.000 muertos. El resto de libios quedan liberados. Faena completa. Lo capotearon, lo picaron, lo banderillaron. Le dieron más de 50 pases, lo mataron de un estoconazo y le cortaron los apéndices. ¿Quién dice que no le gustan los toros a los de la Comunidad Europea y a los de Washington? Véase el Festival de Hipócritas desfilando por Trípoli y a Hillary recibiendo en Washington muy sonriente, encantados de que nos visite, al hijo de Gaddafi también recién asesinado. La mafia imperialista en pleno. ¿Qué truculenta engañifa es esta? Las que el imperio está dispuesto a realizar para obtener el petróleo de donde lo haya, a cualquier precio. Y si no fuera por la OPEP, a precios más bajos. Gaddafi en un principio y Chávez más recientemente han sido dos líderes que abogaron por la apreciación del precio del crudo. De ahí se sigue la animadversión que despiertan entre los atlantistas neocolonialistas. Las transnacionales petroleras se aprestan cual buitres a carroñar el cadáver. Transnacionales ya presentes en Libia, desde que Gaddafi recapacitó y se hizo aliado de los del terror mayor, tales como Shell, British Petroleum, Wintershall, alemana filial de Bosch, la austriaca OMU, la noruega Statoil, Petro-Canada y Total de Francia. Sin poder faltar las estadounidenses ExxonMobil, Hess Corporation, Marathon Oil, Occidental Petroleum y ConocoPhillips. ¡Qué festín de buitres! Capitalismo criminal, capitalismo de paraíso fiscal, capitalismo de dinero de papel y plástico, inflacionario y de deuda pública, capitalismo de ganancias fraudulentas, capitalismo agio, capitalismo cremata, capitalismo gangsteril, capitalismo de los monopolios, capitalismo imperialista neocolonial, capitalismo ganancia de unos cuantos propietarios, banqueros y bolsistas. En este marco, la alianza entre mafias y capitalistas resulta cosa natural, cosa nostra, enmarcada en un ámbito político en el que priva la corrupción. Políticos corruptos llegan al gobierno por medio de escandalosos fraudes, para ser buenos clientes de los capitalistas y o de los mafiosos. Para el caso es lo mismo, no hay diferencia. Recién acontece, el 8 de noviembre de 2011, que don Silvio, presionado por la difícil situación que se vive en Italia, subrayemos su responsabilidad, amenaza con renunciar sintiéndose traicionado por algunos de los de la Cosa Nostra. Para cuando el daño está hecho y no se irá sin antes redondearlo. Me retiraré después de que se aprueben las reformas exigidas por la Unión Europea. O sea, que el bribón se irá dejando una Italia, cuya deuda se cuenta como más grande que su Producto Nacional Bruto, bajo el control del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, quienes le cobrarán al pueblo la factura de los excesos neoliberales. En esencia, lo mismo que en Grecia. Mientras tanto, el magnate cuida de que sus negocios no resulten mayormente perjudicados, cuidándose también de no ser enjuiciado, lo que estará por verse
que no será el caso. 2. Otro asunto que tiene seguimiento es el discurso del poder, tal y como se viene realizando cada vez con mayor cinismo, tal y como lo podemos analizar en su emisión más conspicua, el discurso patentado en la Casa Blanca. Más que discurso, un monólogo efectuado de manera intransigente desde una instancia de poder que no admite contrastación ni réplica, de dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, efectuado con la preponderancia de quien es un simple representante de los capos imperialistas. Para ser más preciso, ahora se trata de otro tipo de esclavo mayordomo habitando la Casa Blanca. El capital poder, el capitalista poderoso, capitoste, no tiene discurso público al no tener necesidad de presentación pública, puesto que actúa oculto a las actividades públicas, no requiere de discurso de comunicación, ni desde su posición de poder, de dialogar o discutir en público. Prefiere ordenar o proponer. Como dueño, ordena lo que se debe hacer en su propiedad. Pero como no gobierna, ni le interesa gobernar, administrar la nación, asunto demasiado complejo y fastidioso para el que no tiene tiempo, pues debe dedicarse de tiempo completo a la dirigencia de sus negocios. Los capitostes delegan en los políticos la gobernanza, por supuesto, en el modelo prototípico del liberalismo, consintiendo un gobierno subordinado a sus intereses, el que debe actuar aplicando las normas del mercado que garanticen la preponderancia de sus negocios privados. Complementando a los voceros y administradores de Washington, tenemos a Falsimedia, actuando como caja de resonancia. Los dueños de los medios audiovisuales electrónicos y de la prensa poseen con ellos el mejor medio de control y generación del consenso, sonsenso. El meollo de la estrategia mediática ha sido descifrado, cual propaganda, desinformación y consenso de los medios de comunicación masivos, en resumidas cuentas. Quienes ostentan el poder tienen capacidad para fijar los términos del discurso, para decidir qué es lo que el público en general puede ver, oír y pensar, y para dirigir la opinión pública por medio de campañas de propaganda regulares. Por ende, es obvio que la opinión generalizada acerca de cómo trabaja el sistema bien poco tiene que ver con la realidad. El emisor configura la opinión del receptor sin haber en realidad comunicación, sino difusión del mensaje mediático programado para agobiar al sujeto pasivo. Como es dueño de los medios de comunicación, controla la línea de la opinión pública y ante el gobierno tiene voceros. Los comunicadores son sus empleados e incluye a intelectuales alineados. El capo capitalista a lo Berlusconi es dueño y señor de la opinión pública, opinión mediatizada, aunado a lo cual tenemos ubicados en sus llamados think tanks diversas instituciones que pagan a profesionales de la comunicación que son la inteligencia del establishment. Analistas expertos hacen las veces de consejeros patrocinados por los capitostes, son la auténtica comunicación que se entabla entre la élite capitalista y el gobierno en turno a través de consejos, como el prototípico Council on Foreign Relations, en donde se elabora la plana de un gobierno determinado, la plana que un gobierno determinado debe seguir. La propia CIA, con profesionales de la inteligencia e información privilegiada, analizan cualquier componente o instancia importante del sistema mundo para entregar la información que determine el curso político de la presidencia y el Congreso norteamericano, diseñando un informe que incita a realizar los actos injerencistas requiriendo de una disimulación o justificación proporcionada por los mismos políticos empleados, representantes, senadores, secretarios de Estado, presidentes, así como por los propiamente voceros de la Casa Blanca. Sintetizando, con los más media electrónicos, los capitostes poseen los medios efectivos para generar el consenso público que viene a representar el dominio de los medios ideológicos, fabricando la dominación mental de los sujetos cautivos en el sistema capitalista. Comunicólogos e intelectuales vendidos a sueldo de los capitostes, día con día, hora tras hora, en noticieros, programas de opinión y conferencias peroran el discurso. Ahora, preferentemente la imagen discurso, sonsacante que promueve el consenso mediático con el cual se moldea la llamada opinión pública, que es la opinión inducida desde los más media, que son propiedad de los capitostes. Y como el comercio-consumo es el sumo de su actividad, la publicidad mercadotécnica viene a ser la fórmula empleada en todo discurso-imagen o imagen-discurso
porque así va prevaleciendo en las telepantallas, presentando un mensaje subliminal psicológicamente programado para captar y generar la aceptación en el sujeto receptor, así pasivo y manipulado, fomentando el consenso en un mundo para idiotas. La telepantalla realmente existente es el gran escaparate en que se anuncian las grandes empresas, pero además es el más potente emisor de ideología y de hábitos que moldean la conducta de los potenciales consumidores y alineados que trabajan en empresas y concurren al mercado libremente supuesto del mundo libre. Libre mercado y libertad políticas inducidas, lo que en realidad es una simulación democrática y un negocio publicitario de los propietarios privados. Trátese de que a través de la difusión masiva se logra inducir lo que el consumidor compre, programar lo que el sujeto entienda de la problemática en la que está inmerso, procurando su aceptación y pasividad. Los guardianes de la libertad resultan ser empleados de los capitalistas y los más prestigiados intelectuales alineados, en los casos más especiales, plumas pagadas por la CIA y como tales, propagandistas de la ideología imperialista, los nuevos sofistas al servicio del poder, a quienes, por sus escritos y opiniones, los conoceréis.